Bien, comenzaremos ahora el tratamiento de la unidad 10 referida a la conclusión de la instrucción o de la investigación preliminar preparatoria según el sistema procesal que analicemos. Debemos decir al respecto que el proceso en general como medio legalmente regulado para realizar la administración de justicia se encuentra compuesto por una serie sucesiva de actos entrelazados entre sí que se encaminan hacia la sentencia, como un medio de aplicar el derecho penal en el caso concreto, y supone, por cierto, la realización de un trabajo y con él la conclusión de ese trabajo. Esa conclusión o agotamiento se alcanza cuando su finalidad se logra, o por el contrario se arriba a la reflexión de que no se podrá alcanzar. Así esa actividad se termina. Si se llega al final, esa terminación será la forma normal de clausurarla. En tanto, si no se puede continuar, esa terminación será la clausura anormal. El arribo a ese triunfo o a ese fracaso pueden darse en la etapa instructoria en cuanto la investigación arroje éxito sobre la totalidad de los elementos que constituyen su finalidad específica o, por el contrario, se frustre ya sea sobre la acreditación del hecho mismo y su carácter delictivo o ya sea sobre la responsabilidad que le corresponde al imputado en ese hecho. En el primer supuesto, la instrucción concluye y se clausura con miras de continuidad, es decir, hacia la etapa de juicio, en forma normal, lo que se verá en léxico jurídico. En el segundo supuesto también concluye, pero sin posibilidad de futuro. En ese caso se concluye de manera anormal. En cuanto a la clausura normal, se produce a través del requerimiento de elevación de la causa a juicio. La forma normal de terminación de la etapa instructoria del proceso penal está dada, insisto, por el auto de elevación de la causa a juicio. A este se arriba cuando el juez de instrucción, luego de tramitar el proceso y dispuesto oportunamente el procesamiento del imputado, da por cumplida la finalidad puesta a su cargo y en consecuencia por concluida la misma. Para esto, confiere vista de lo actuado por 3 días al actor civil para que interponga su demanda. Asimismo, deberá disponer vista fiscal y a la parte querellante, se le hubiera, por el término de 6 días para que ambas dictaminen sobre el mérito de las pruebas y se expidan sobre si siendo ellas suficientes se debe sobreseer o, por el contrario, si son positivas se debe continuar con el proceso, pasando entonces a la etapa que le sigue, que es la del juicio propiamente dicho. Si fuera esta última la que se presenta, tanto el fiscal como el querellante se expedirán con un dictamen que recibe el nombre legal de requerimiento de elevación. En ese acto se deben cumplir una serie de requisitos formales. Deben señalarse los datos personales del imputado, una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos, su calificación legal, la responsabilidad del agente y los motivos que se funda para requerir la elevación a juicio. En síntesis, estos actos constituyen la acusación. Es tal la importancia y trascendencia que la ley acuerda al requerimiento fiscal de elevación que no mediando al mismo no existe juicio y habiéndolo, él es el que limita la actuación del tribunal a la órbita del caso y a las circunstancias que ese acusador ha planteado en el caso concreto. Debe también tenerse presente que si el fiscal considera que la instrucción está completa y requiere la elevación a juicio, el juez notificará al defensor y si éste no formula incidente de oposición o dedujere excepciones, el juez decretará por simple decreto la elevación a juicio. En lo que respecta al procedimiento en caso de desacuerdo del juez con esos dictámenes, corresponde que tengamos presente que si el fiscal y el querellante piden el pase a juicio y el juez está de acuerdo, así lo decreta, previo traslado a la defensa. En cambio, si el fiscal pide el sobreseimiento y el juez no está de acuerdo porque piensa que debe pasar la causa a juicio o en el caso de que estuviere de acuerdo pero hubiere querellante y éste lo pidiera, la ley obliga al juez a pasar las actuaciones a la Cámara Criminal de Apelaciones en consulta y esta es la que decide. Allí concurren 2 posibles soluciones al conflicto así planteado. La primera de ellas, si dicho tribunal de alzada comparte el criterio del fiscal de primera instancia, el dictado del sobreseimiento es obligatorio para el juez. O, por el contrario, si la Cámara de Apelaciones entiende que corresponde elevar la causa a juicio, apartará al fiscal interviniente e instruirá en tal sentido al fiscal que designe el fiscal de Cámara o al que sigue en orden de turno, conforme lo regula el artículo 348 en su segunda parte del Código Procesal Penal de la Nación. En cuanto a la intervención que le cabe a la defensa en esa etapa, debemos decir que siempre que el fiscal requiera la elevación a juicio de una causa, las conclusiones de su dictamen serán notificadas al defensor del imputado. Dicho traslado a la defensa se corre por el término de 6 días, que son un término improrrogable.
plazo durante el cual el defensor podrá, en primer lugar, oponer las excepciones que estime procedente o, en segundo lugar, en su caso, oponerse a dicho requerimiento de elevación a juicio y fundadamente solicitar el sobreseimiento al favor del imputado o, en tercer lugar, ejercer la opción de ser juzgado por un tribunal colegiado o unipersonal con la conformidad del imputado. Si en el plazo así acordado, la defensa técnica del imputado no contestó dicho traslado y no optó por plantear ninguna de las posibilidades previamente enunciadas, el juez deberá remitir por simple decreto, sin necesidad de mayores fundamentaciones, la causa al tribunal de juicio, declarando clausurada la instrucción. Por el contrario, si hubiera habido articulación de la defensa, una vez resueltas las excepciones y en su caso el pedido de sobreseimiento, en caso de rechazarse tal planteo, en ese mismo auto fundado en cuanto a los hechos y sujetos, el tribunal ordenará la elevación a juicio. Es absolutamente terminante la exigencia legal de fundamentación del auto de elevación, su concordancia con el dictamen fiscal de elevación, su autosuficiencia y su autonomía. Tanto este auto de elevación complejo como el otro simple citado anteriormente, es decir, cuando no hay oposición de la defensa, cuando quedan firmes se comportan ambos como autos de clausura normal de la instrucción y el proceso sigue su marcha. Veremos ahora la oposición ante el juez de garantía en algunos sistemas, régimen establecido precisamente por el Código Procesal Penal de la provincia del Chaco. Para ubicarnos en la temática, corresponde recordar que en la provincia del Chaco, a partir del dictado de la Ley Provincial 4538, se estableció el sistema de investigación preliminar fiscal, en el marco de la cual se estructura la actividad investigativa preparatoria a cargo del Ministerio Público Fiscal, que como titular de la acción penal pública es el responsable de recabar los elementos probatorios sobre los que habrá de fundar su acusación. En consecuencia, la relación jurídico-procesal ha quedado definida a través del actor, que es el fiscal y el acusador particular, y el accionado, que sería el imputado y su defensa, frente a un tercero imparcial, que es el juez. La característica esencial de todo el proceso acusatorio es la de conferir el ejercicio de la acción penal al fiscal de investigación. El artículo 300, segundo párrafo del Código Procesal Penal de la provincia del Chaco, expresa que la investigación penal preparatoria será practicada por el fiscal de investigación y solo en el caso previsto en el artículo 338 estará a cargo del juez de garantía, que es cuando exista algún obstáculo de naturaleza constitucional que haya que remover. Hecha tal aclaración, pasemos ahora a analizar cómo funciona en el sistema procesal de la provincia el trámite de oposición al requerimiento fiscal de elevación a juicio que hasta aquí hemos considerado a la luz de las previsiones del Código Procesal Penal de la Nación. En cuanto al trámite en sí mismo, debemos señalar en primer lugar que conforme establece el artículo 352 del rito provincial, el fiscal de investigación es quien debe requerir la elevación a juicio cuando estimare cumplida la investigación preliminar y siempre que hubiera elementos de convicción suficiente para sostener como probable la participación punible del imputado en el hecho que oportunamente le intimare al mismo. En el caso que el fiscal estimare que esos elementos de convicción son insuficientes o inexistentes, deberá solicitar fundadamente el sobreseimiento del imputado. Ahora bien, en el primer supuesto, las conclusiones de ese requerimiento fiscal deben ser notificadas al defensor del imputado y al querellante particular. En el caso de la defensa técnica del imputado, la misma podrá, en el término de 3 días de notificada, oponerse instando el sobreseimiento o el cambio de calificación legal de la conducta atribuida a su defendido. Por su parte, el querellante en igual término podrá oponerse al cambio de calificación legal en caso de que hubiera existido el mismo por parte del fiscal. En cualquiera de ambos supuestos previamente enunciados, ya sea la oposición de la defensa o la oposición del querellante, las actuaciones serán remitidas de inmediato a conocimiento del juez de garantías. Allí, el trámite a impartir a dicha oposición será el establecido por el artículo 336 del rito provincial, que establece que, en los casos que la ley autoriza la oposición a una resolución, requerimiento u otro acto del fiscal de investigación o de la Cámara en su caso, esta será anunciada ante quien la dictó y la audiencia será solicitada por escrito ante el juez de garantía en el término de 3 días, en la que deberán oponerse oralmente los fundamentos. En cuanto a la audiencia, la oposición, el control jurisdiccional y la primera audiencia de flagrancia se llevarán a cabo ante el juez de garantía, con las partes interesadas que se encuentren presentes en una audiencia que será fijada a los 3 días hábiles de contarse desde el pedido, y el juez dará a conocimiento su decisión inmediatamente, pudiendo diferir la lectura de los fundamentos hasta 5 días. Su decisión será apelable por las partes
cuando implique una restricción de la libertad del imputado o impida la continuidad de la investigación preparatoria. Si la parte que solicitó la audiencia no se presentare, se declarará desierta e irrenovable la cuestión suscitada. Dicha previsión normativa, establecida en forma genérica para todas las oposiciones que se deduzcan ante el juez de garantía a lo largo de la etapa de investigación, se ve complementada en lo que respecta a la elevación a juicio con lo dispuesto por el artículo 355 del mismo rito, el cual señala que el juez resolverá la oposición en el término de 5 días, siempre obviamente 5 días hábiles estamos hablando. Si no lo hiciere lugar, dispondrá por auto la elevación de la causa a juicio. El auto deberá ajustarse a lo dispuesto por el artículo 281. De igual modo procederá si aceptar el cambio de calificación legal propuesto por la defensa. Cuando hubiere varios imputados, la decisión deberá dictarse con respecto a todos, aunque en derecho que acuerda el artículo 354 haya sido ejercido solo por el defensor de uno. Cuando no se hubiere deducido oposición, el expediente será remitido por simple decreto al Tribunal de Juicio. Vale aclarar que el artículo 281 del mismo rito, al cual remite la norma en cuestión, regula los requisitos que debe contener el auto de prisión preventiva bajo pena de nulidad, que son los datos personales del imputado, los que sirvan para identificarlo, una sucinta denunciación de los hechos, los fundamentos de la decisión, la calificación legal del delito con cita de las disposiciones aplicables y la parte resolutiva, los cuales en líneas generales se condicen con los exigidos también por el artículo 351 del Código Procesal Penal de la Nación para el auto de elevación a juicio, como anteriormente hemos visto. En cuanto al sobreseimiento, debemos decir que específicamente en lo que hace al pedido de sobreseimiento que se efectúa durante la etapa de clausura de la investigación preliminar, establece el artículo 356 del rito provincial que, si el fiscal a cargo de la investigación solicitase el sobreseimiento y el juez no estuviere de acuerdo, se elevarán las actuaciones al fiscal coordinador. Si éste coincidiera con lo solicitado por el inferior, el juez resolverá en tal sentido. En caso contrario, el fiscal coordinador formulará el requerimiento de elevación de la causa a juicio que tramitará con arreglo a este título. Podemos apreciar así que las previsiones de dicha norma constituyen el correlato provincial del ya analizado artículo 348 del Código Procesal Penal de la Nación. Ello con las particularidades propias del sistema de investigación preliminar fiscal. Las actuaciones se elevan a conocimiento del fiscal coordinador y no de la Cámara de Apelaciones, es la principal diferencia, ¿no es cierto? En cuanto a la procedencia del sobreseimiento, corresponde recordar que esta extinción permanente del proceso funda su procedencia en extremos de naturaleza totalmente diferentes, tal cuales son. En primer lugar, los que afectan a la esencia misma del objeto procesal, en cuanto no se ha podido ya sea probar la existencia del hecho que lo integra o en su defecto, que probado ello, este no es constitutivo de delito alguno, esto es, la faz objetiva no existe. O, en segundo lugar, que por acreditado el citado extremo objetivo no se haya probado la responsabilidad del imputado por la comisión material del hecho. O, en tercer lugar, que probada esa participación del imputado, se acredita a su respecto una causa de justificación, de inimputabilidad, de incumplibilidad o una excusa absolutoria. No hay así faz subjetiva. O, en cuarto lugar, que la pretensión penal se haya extinguido. Se ve claro de lo que antecede que lo que se ha extinguido es el objeto mismo del proceso en alguno de sus extremos, por lo que carece de virtualidad para fundar reproche penal. Los motivos de procedencia son de derecho de fondo, no puede actuar en definitiva el derecho material. Esta acreditación de inocuidad aparece en forma prematura y torna en inoperante desde su primera etapa al proceso, por ello es que hay que clausurarlo. Puede a su vez ser total o parcial, por lo que podrán abarcar ya sea a todos o alguno de los hechos indilgados, a un sujeto o a todos o alguno de los sujetos procesados por un mismo hecho. En lo que respecta a la forma y efectos del sobreseimiento, cabe decir que en todos los casos el dictado de sobreseimiento lo será por auto fundado en el que se analizarán las causas previstas por la ley procesal en el orden que les he señalado, siempre que ello fuera posible. Los efectos que el sobreseimiento produce en todos los casos es el de cerrar definitiva e irrevocablemente el proceso con relación al imputado en cuyo favor se dicta. En cuanto a la vía recursiva que se puede intentar, cabe recordar que todo auto de sobreseimiento es recurrible vía apelación por el Ministerio Público y el querellante dentro de los 3 días notificado el auto que lo dispone. Dicho recurso no impide que el auto de sobreseimiento y sus efectos se cumplan por cuanto no tienen efecto suspensivo. La defensa, beneficiada por el sobreseimiento, no puede apelar por falta de agravios, salvo el caso de que formalmente el auto no se ajuste al análisis de las causales previstas en el orden legal o se derivale de la imposición de ello una medida de seguridad contra el imputado.
Para concluir con el análisis de la presente unidad, haré una breve referencia a las oportunidades en las que se puede dictar ese sobreseimiento durante el proceso. En síntesis, las oportunidades son: el fundado en la extinción de la acción penal en todo el curso del proceso, en todas sus etapas, ya sea en la investigativa y en el juicio, y el fundado en referencias al objeto procesal solo en la etapa de investigación fiscal. Se concluye así con el tratamiento de esta unidad 10.